Con el cambio de siglo y la red ferroviaria principal consolidada, las grandes compañías compiten por acaparar público, prestigio y capital. Las estaciones se convierten en el mejor escaparate de las empresas. Lujosos vestíbulos y espectaculares marquesinas van a marcar todo un género arquitectónico en el que se aplican las últimas tecnologías de estructuras. Los diseños y materiales son importados de Francia e Inglaterra. Las máquinas de vapor exigen grandes cubiertas elevadas para disipar humaredas y hollines. Son auténticos templos del progreso. Efectivamente, la estación en el siglo XIX tiene la misma importancia que la catedral gótica en la Edad Media. Es el símbolo del progreso en las ciudades. Aquella ciudad que tenía ferrocarril, a la que llegaba el ferrocarril, inmediatamente después construía su gran estación. Hablamos de la parte ingenieril, entonces es cuando nos tienen que llamar la atención las grandes cubiertas metálicas, los grandes hangares, que son pues verdaderos monumentos a la ingeniería, a la ligereza, a la diafanidad, ¿entiendes? Porque allí es donde tenían que albergar ya las grandes locomotoras, los grandes servicios. Y ahí también hubo como una competencia, ¿quién podía hacer un hangar con mayor luz, con mayor profundidad, con mayor altura, con mayor ligereza? En ese sentido, a través de esas estructuras metálicas, también podemos ver la evolución que estaba habiendo en la arquitectura del hierro. La estación de Delicias, de 1880, que hoy alberga el Museo del Ferrocarril de Madrid, las estaciones de Valladolid, Atocha, Sevilla o Valencia, son los máximos exponentes de esta arquitectura ferroviaria. Con el siglo XX los diseños se irán adaptando al gusto más regionalista. Pero la construcción de la estación término de Barcelona en 1929 marca el fin de una era. La espectacular marquesina en curva, de la que hoy es conocida como Estación de Francia, es el último gran monumento construido para el ferrocarril. No hay duda de que esta estación en la que estamos es una estación emblemática, por sus dimensiones y por el papel jugado en su día, pero ya dijéramos que adquiere esta gran dimensión en esa última fase, es decir, cuando ya es la estación central de una empresa tremendamente consolidada, como es el caso de MZA en el año 29, que es cuando esta estación tiene lugar. Es una fórmula que funcionó muy bien mientras hubo tracción a vapor. En el momento de que no existió esa tracción a vapor, pues el uso de esas grandes marquesinas ya no tenía tanto sentido. Por eso siempre se dice que la estación de Barcelona Término es posiblemente la última estación de España con unas grandes estructuras metálicas de envergadura. Digamos, es el final ya de esa tipología. A partir de los años 30, las estaciones serán funcionales y de hormigón. La era de las marquesinas de hierro y vidrio y los viejos andenes ha tocado a su fin. La primera década del siglo XX marca el cénit de las grandes compañías privadas del ferrocarril en España. Por primera vez reparten dividendos entre sus accionistas y surgen las primeras industrias importantes de fabricación de material ferroviario, como la Sociedad Española de Construcciones Babcock Wilcox. Pero el desarrollo sostenido del ferrocarril va a topar con su primer gran revés económico. En 1914 estalla en Europa la Primera Guerra Mundial y los ferrocarriles españoles se van a convertir en una víctima más del conflicto. Todo el mundo habla del problema ferroviario. Como consecuencia de la guerra, las industrias españolas, la economía española en general, empieza a recibir muchos encargos y en definitiva lo que se produce es un incremento súbito de la demanda de transporte.
y el ferrocarril en un momento determinado, en unos días, se colapsa. Se le empieza a criticar que no ha renovado sus equipos, de que no se ha modernizado, etc. Y a partir de ahí se genera una situación donde, por otros condicionantes generales de la economía española, el negocio privado empieza a dejar de ser negocio. El ministro de Fomento, Francisco Cambó, propone nacionalizar toda la red, pero la dictadura de Primo de Rivera va a aplicar otra solución al problema. En 1924 se promulga el Estatuto Ferroviario. El Estado concede ayudas financieras a las compañías y se elevan las tarifas de los trenes. Es natural, esto corresponde mucho a la ideología de Primo de Rivera, una ideología intervencionista y estatista, y entonces el problema, él cree que se va a poder resolver el problema ferroviario con una mucho mayor intervención estatal, y entonces hace un esfuerzo por ayudar a la red ferroviaria, dándole una condición de cuasi pública y incitando a los bancos, que son propietarios de la mayor parte de las acciones, a que le ayuden también. Del año 24 a 1930, el ferrocarril vive un quinquenio de inversiones y renovación de vías y trenes. Los coches de viajeros comienzan a gozar de los primeros servicios higiénicos y restaurantes, gracias a los cuales se consiguen acortar las paradas en las estaciones y, por tanto, reducir el tiempo de los viajes. Estas mejoras introducen también el lujo en el ferrocarril. Este coche perteneció a la Compañía Nacional del Oeste, que lo construye en 1929 y lo utiliza fundamentalmente el director de esta compañía para sus desplazamientos oficiales. Entonces, como veis, es un coche que está dividido en varios departamentos: el salón, que normalmente utilizaban para trabajo, aunque nosotros lo tenemos un poco decorado como normalmente funcionaría a la hora de una comida. Tienen un pequeño aseo que está dotado incluso de ducha, y después el dormitorio del director de la compañía y otros dos departamentos con camas literas. Los años 20 son la época dorada de las locomotoras de vapor. España compra y posteriormente fabrica algunas de las máquinas más potentes y rápidas, entre ellas las famosas Mikado, Consolidación, las Montaña, Mastodonte o las articuladas tipo Garratt, que entran en servicio a principios de los 30. Pero al vapor le surge su más serio competidor, la electricidad. Y este es el primer tren eléctrico que se puso en servicio en nuestro país en el citado año. Y que vemos aquí. Las locomotoras eléctricas son más ligeras, más potentes y mucho más limpias. Además, trabajan mucho mejor en condiciones de tramos sinuosos y empinados. En 1911 ya se había electrificado un corto tramo en el ferrocarril de Linares a Almería, pero en 1925 comienza la implantación decidida de la electricidad, que se iniciará en el puerto de Pajares y que se extenderá rápidamente a líneas de carácter más urbano. Tenía en aquella época, en los años 20-30, cuando se dio ese gran impulso, tenía varias ventajas. Una, la independencia energética del carbón de importación. Otra segunda ventaja, la que has mencionado, de las mayores prestaciones de las locomotoras eléctricas para poder subir estos puertos de montaña que tenemos aquí, donde el vapor pues empezaba a demostrar sus limitaciones. Es el momento de las locomotoras de las series 6000, 6100 y posteriormente las 7000, 7100, 7400 y 7500, las Cocodrilo. Llegan a las vías las primeras señales y semáforos eléctricos que con el tiempo se adaptarán también para la regulación del tráfico de automóviles. En 1928 nace la primera empresa pública, la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España, que aglutina a un conjunto de pequeñas empresas en crisis. El tren en España goza de una relativa buena salud cuando está a punto de comenzar la década de los 30. La mayor empresa de España en 1920 es la Compañía Norte.